Hola. A ver, seguro que al ver una marca súper conocida, más de una vez nos hemos preguntado, ¿qué se sentirá al ser uno de los dueños? Bueno, pues hoy vamos a desvelar el secreto para poder tener un trocito de casi cualquier empresa. Y la verdad es que es mucho más fácil de lo que parece. Para empezar, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos en esa tienda de chuches de la esquina que tanto nos gusta. O mejor, una empresa súper moderna que fabrica los drones más alucinantes. ¿Y si fuera posible ser dueño o dueña de una parte de ese negocio? ¿Cómo funcionaría? Vamos a ver, cuando una idea es muy buena, como la de nuestra empresa de drones, lo normal es que queramos crecer, ¿verdad? Abrir más tiendas, vender por internet, hacerse gigante. Pero claro, para todo eso hace falta mucho, pero que mucho dinero. Y aquí es donde viene la magia. En lugar de pedirle todo el dinero al banco, la empresa puede hacer algo muy, pero que muy inteligente. Dividirse a sí misma en un montón de trocitos iguales y ofrecerlos a la gente. Cada persona que compra uno de esos trocitos se convierte en un socio. La mejor forma de entender esto es con comida. ¿Dónde va a parar? Pensemos que la empresa es como si fuera una tarta de cumpleaños enorme o, no sé, una pizza familiar. Pues bien, cada uno de esos trocitos en los que se divide la empresa se llama acción. Así, tal cual. Al comprar una acción, lo que se está haciendo es adquirir un pedacito de la propiedad total. Ya no se es solo un cliente, ahora se es parte del club. Y la persona que posee esas acciones, o sea, esos trocitos de tarta, tiene un nombre oficial, accionista. Y ser accionista significa ni más ni menos ser uno de los dueños de la empresa. Ahí es nada. Vale, pero ¿cuánto cuesta uno de esos trozos? ¿Cómo se le pone precio a esto? Pues volvamos a nuestra empresa de drones, que con un ejemplo práctico y clarito se ve todo mucho mejor. El proceso, en realidad, tiene 3 pasos muy lógicos. Primero, unos expertos calculan cuánto vale la empresa entera. Vamos a imaginar que nuestra empresa de drones vale 100.000 euros. Segundo, los fundadores deciden en cuántos trozos iguales la van a dividir. Digamos, por ejemplo, que en 100 partes. Y tercero, a hacer cuentas. Si la empresa entera vale 100.000 euros y la dividimos en 100 partes, pues una simple división nos dice que cada parte, cada acción, tiene un valor de salida de 1.000 euros. Ese sería su primer precio oficial. Pero mucho ojo, porque ese precio no es toda la historia. De hecho, aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Porque, al igual que pasa con los cromos de fútbol, una acción puede tener dos precios muy distintos al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Fíjense en esta comparación que lo explica de maravilla. El valor nominal es como el precio que pone en el sobre de cromos. Es el valor de fábrica, el que calculamos antes, los 1.000 euros por nuestra acción de drones. Pero luego está el valor de mercado. Y ese es el precio real, el que se paga en el patio del colegio. Si a alguien le toca el cromo de Lamine Yamal y todo el mundo lo quiere porque es súper difícil de conseguir, nadie le va a ofrecer los 20 céntimos que costaba en el sobre. Es que igual le ofrecen 20 euros por él. Su valor de mercado se ha disparado. Pues con las acciones pasa exactamente lo mismo. El punto clave de todo esto es que el valor de mercado no es fijo. Se mueve todo el rato por una regla famosísima, la ley de la oferta y la demanda. Si mucha gente quiere comprar una acción y hay pocas a la venta, su precio sube. Si nadie la quiere y todo el mundo la vende, pues el precio baja. ¿Lógico? Bueno, ahora que ya sabemos qué es una acción y cómo cambia su valor, toca hablar de la verdad. Ser socio tiene una parte genial, que son los premios, pero también tiene su parte de riesgo. Es un poco como en un equipo de fútbol, se celebran las victorias todos juntos y se comparten las derrotas. Empecemos por lo bueno. Hay dos grandes premios. El primero son los dividendos. Si a la empresa le va de fábula y gana un montón de dinero, puede decidir repartir una parte de sus beneficios entre todos sus dueños. Un detallazo, como un premio por la confianza. Y el segundo es la revalorización. Si el valor de mercado de la acción sube, se puede vender y ganar la diferencia. Buen negocio. Pero, seamos claros, también hay que hablar del riesgo. Ser socio significa que si a la empresa le va mal, el fracaso también se comparte. El valor de mercado de la acción puede caer, a veces en picado. Y si cae por debajo del precio que se pagó por ella y se decide vender, pues sí, se pierde dinero. Es, como se suele decir, la otra cara de la moneda. Y con todo esto ya tenemos la foto completa. Ser dueño de una empresa significa, en resumen, comprar un trocito llamado acción, compartir tanto sus éxitos como sus fracasos y entender que su valor puede cambiar todos los días. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire. Ahora que sabemos cómo funciona esto,
Si tuviéramos la oportunidad de ser accionistas, de poseer un pequeño trozo de una empresa que admiramos, ¿cuál sería? ¿Una de videojuegos? ¿De cohetes espaciales? ¿De zapatillas? Bueno, ahí queda la reflexión.